Bien, si se dan cuenta, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar solamente unos segunditos más para dar oportunidad a sus compañeros que se reconecten y continuamos resolviendo este ejercicio. Voy a compartir mi presentación, muchachos. Tenemos aquí el tercer ejercicio. Si alguien más integra, lo vamos recibiendo. En donde lo que tenemos aquí son, lo que tenemos ahí dibujado es un vector, es un tema que ustedes revisaron en el curso pasado y que es, de hecho, una base primordial para todos nuestros cursos de física. En este curso de física 2 lo vamos a estar utilizando mucho en esta primera parte. En física 3 y en física 4 se vuelve a retomar el uso de estos vectores. Entonces, pues es importante que tengamos esas bases. Lo que tenemos aquí primero es un vector, el cual se nos pide que hagamos encontremos las componentes rectangulares de este vector. Y las componentes rectangulares de este vector no es otra cosa más que dos vectores que resultan de este mismo vector. Este vector, si yo lo proyecto en las dos direcciones de los ejes, es decir, lo proyecto hacia el eje X y lo proyecto también hacia el eje Y, puedo encontrar precisamente lo que me está pidiendo este ejercicio, las componentes rectangulares de este vector. Es decir, dos vectores que lo componen están precisamente sobre los ejes. Puedo encontrar este vector, este aquí, y este vector. Estas son precisamente las dos componentes rectangulares de este vector. Bueno, ¿no? Hagan de cuenta que es una sola línea. Aquí ya me dice tres enzimadas. Y bueno, vamos a ver cómo vamos a determinar esas componentes. Este es un ejercicio que la mayoría lo resolvió bien, no sé, pero vamos a clarificarlo. Entonces, si yo tengo este vector, lo primero que tengo que hacer es darle un nombre. Como por las unidades que tiene, deduzco que este vector es un vector de fuerza, me representa una cantidad física que se llama fuerza. Entonces, lo puedo llamar precisamente por una sigla que represente esta cantidad física, la fuerza. Para que sea un vector, tengo que ponerle una rayita arriba o una flechita, y eso me indica que esta cantidad es un vector. Y un vector lo puedo expresar de diferentes maneras. La forma más común es expresarlo en una forma que se llama polar, como expresándolo con su magnitud, que es el tamaño que tiene. En este caso, su tamaño es esta cantidad física que se llama newtons, son 120 newtons. Esa es su magnitud de este vector. Su dirección es de 30 grados. Entonces, esta es una primera forma de representar este vector de fuerza que se llama F. Es un vector de 120 newtons en una dirección de 30 grados. Esa es una forma de representar este vector, se llama una forma polar. Y aquí están implícitas las tres características de un vector que tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud lo da el tamaño de este vector, la dirección la da el ángulo con respecto al eje X y el sentido la da esta punta de flecha. Y entonces de aquí vamos a desprender estos dos vectores que se llaman las componentes rectangulares de este vector. Un vector como este vector forma parte de este vector F, vamos a llamar que esta componente también se llama F, pero como está sobre el eje X, vamos a decir que es la componente de F en el eje X, pues vamos a llamar que es Fx. De la misma manera, la que está sobre el eje vertical, que está en el eje Y, vamos a decir que es la componente de este vector de fuerza en el eje Y, la fuerza Y. Y esto que estoy marcando es la magnitud. Aunque estos también son vectores, pues, bueno, voy a marcarlos. Estos son vectores porque tienen magnitud, dirección. Este también es un vector. Y entonces podemos calcular estas componentes como magnitud o como vector. Para empezar, para calcular la magnitud de estos componentes, la magnitud es la misma representación, pero ya sin la rayita arriba o sin la flechita. Y la forma de hacer eso es multiplicar la magnitud de este vector, que es F,
por el coseno del ángulo de forma con respecto al eje este vector F. Entonces, esa es la forma de encontrar esta magnitud de la componente rectangular en el eje X de este vector de fuerza F. Entonces, esta Fx, para encontrar su valor, tenemos que sustituir estos 120 newtons, multiplicar por el coseno de 30 grados. Bueno, el coseno sí, bueno, voy a poner el coseno de 30 grados. Entonces, vamos por partes, para no saltar ninguna, el coseno de 30 grados. Y si acudo a mi calculadora, pues puedo encontrar un número que representa precisamente ese coseno de 30 grados, 120 newtons. El coseno de 30 grados, si no mal me acuerdo, es 0.866. Si multiplico 120 por 0.866, entonces obtendré la magnitud de esta componente del vector fuerza en el eje X, en el canal internacional. La tengo muy lejos. 120 por perdón, de 30. 103.92. newtons, y esa es la magnitud de la componente del vector fuerza en el eje X. De la misma manera puedo calcular la componente en Y. Hago esta misma operación, pero ahora para el eje Y. La forma de encontrar esta componente es multiplicando la magnitud del vector, pero ahora por el seno del ángulo de forma con respecto al eje X este vector. Podríamos haber hecho la deducción de estas fórmulas, solamente ahorita para abreviar tiempo, pues ya estamos aplicando directamente la fórmula. Esto es lo que hay que recordar arriba, cómo encuentro la componente en X y la componente en Y de un vector. Hay que recordar estas fórmulas primeras que estoy poniendo arriba. Entonces esta componente del vector Y tendría que multiplicar la fuerza, que en este caso también es de 120 newtons, pero ahora por el seno de 30 grados. Y el seno de 30 grados, si no mal me acuerdo, es 0.5. Resulta que multiplico 120 newtons, que es la magnitud del vector, por 0.5, que es el seno de 30 grados, para obtener la magnitud de la componente Y de este vector de fuerza. La componente Y, la fuerza Y es 60 newtons. Ya están, esas son las magnitudes de los componentes, perdón, de las componentes rectangulares de este vector. Pero estos vectores, estos componentes también son vectores, es decir, esta componente la puedo expresar como un vector si la expreso como su magnitud y su dirección. Magnitud y su dirección con respecto al eje X, su dirección en forma de un ángulo. Entonces, resulta que esta Fx la puedo expresar como vector, como su magnitud que calculamos aquí en 103.92 newtons, con un ángulo de ¿cuánto? ¿Alguien me puede decir muchos qué ángulo tiene esta componente en X? Rápidamente, ¿alguien me puede decir? Es esta. ¿Un ángulo de 30 grados? Es esta, mira. Es esta. Es de 30 grados, ¿no? Es la que tiene 30 grados es esta F. Porque esta F es Ah, es un ángulo de 0 grados. un ángulo de 0 grados, efectivamente. Muy bien, gracias, Damisha. Este es de 0 grados. De la misma manera puedo escribir la componente en Y de este vector, esta que está aquí arriba, la voy a poner por acá para no perderme. Puedo escribir esta componente como un vector FY con su magnitud y su dirección. Su magnitud se llama FY, que es lo que calculamos ahí abajo.
y su dirección es un ángulo con respecto al eje X. Su ángulo con respecto al eje X, esto es esta FY como vector, es igual a su magnitud que calculamos aquí en 60 newtons. Rápidamente, ¿alguien puede decir qué ángulo tiene? De 90 grados. Grados, muy bien. Recuerden que este ángulo siempre se da con respecto al eje X positivo. Esta componente forma un ángulo de 90 grados con el eje X. Y ya está. Esa es la forma en que determino las componentes rectangulares de un vector, encontrando las magnitudes y después puedo expresarlos también como vectores. La mayoría de los que lo resolvieron hicieron la parte primera. Bueno, no aquí solamente decía encuentra las componentes, no se especificaba que se pusieran como vectores, pero así quedó. Entonces, muchachos, esto lo vamos a estar usando todos los días en los próximos par de meses. Entonces, sí es importante que lo recordemos. Dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar, muchachos. De mi parte, ninguna, profe. Gracias, Dimaris. No, profe. Sí, gracias. Nada más voy a comentar, ya nos va a tiempo terminarlo porque nos quedan 8 minutos. Voy a comentar el último ejercicio. El último ejercicio es exactamente el contrario. Aquí tenemos dos vectores, si se dan cuenta es dos vectores que están sobre los ejes. Estos dos podrían ser los componentes rectangulares de otro vector. Y de hecho así es. Si nosotros los podemos sumarlos y encontrar su resultante, lo que tendríamos que hacer es proyectar paralelas a los ejes y podríamos trazar un vector resultante de estos dos que iría desde el origen común, en este caso el origen del sistema de coordenadas, hasta este punto. A este punto donde cruzaron las paralelas. Este vector que yo marqué en rojo, este sería la resultante o la suma de estos dos vectores. Este vector resultante tendría una magnitud que sería, ¿qué tan grande es este vector R? Y una dirección que sería un ángulo θ con respecto a este eje X. Entonces lo que seguiría en este caso es determinar este valor de R y este valor de θ. ¿Cómo vamos a hacer eso? Rápidamente, aunque ya no lo pongamos valores, R es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que se forma aquí. Va a ser igual a la raíz cuadrada de estos dos valores. Al cuadrado, ¿no? También, profe. Cuadrado de esos valores, efectivamente, 85 newtons al cuadrado, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, porque eso es la hipotenusa, más el cuadrado del otro lado, el otro cateto, en este caso la magnitud del otro vector, 70 newtons al cuadrado. Si hiciéramos esta operación, encontraríamos un número que sería esta R. Esa es la forma en que encontramos el valor de esta R. De manera general, esto lo simplificamos, la magnitud de una resultante es la raíz cuadrada de la componente en X de un vector al cuadrado más la componente de vectores al cuadrado. Esa es la fórmula que hay que recordar. Y para calcular este ángulo, muchachos, vamos a recurrir a una función trigonométrica que se llama la tangente. Este ángulo se obtiene de esta manera, la tangente a la menos 1 de, pues este valor, esta sería la componente en X del vector, sería la componente en Y del vector. Utilizamos esa nomenclatura, tendría que ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si hiciéramos esa operación, podríamos encontrar el valor. En este caso, si le pusiéramos valores, sería igual a la tangente a la menos 1 de estas rayitas quieren decir valor absoluto de BY, que en este caso BY es 85 newtons entre 70 newtons. Si hacemos esa operación, podemos encontrar un ángulo que es el ángulo que
es esta teta. Ya podemos expresar esta resultante con sus dos magnitudes. Es 50.53. El ángulo. Y acá Y la resultante es 110.11 newton. 50.53 grados. Gracias, Damaris. 110.11. 11 newtons. Con un ángulo de 50.53 grados. Entonces, pues esa es la forma que podemos resolver esto. Hay que recordar, desde luego, esta ecuación. Y hay que recordar esta otra ecuación, que son la forma en que vamos a poder encontrar los resultantes de los vectores que están sobre los ejes. Bueno, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Vale. Estamos ya sobre el tiempo, muchachos. Les agradezco mucho su asistencia y su participación. Desde luego les voy a compartir estos videos para que si tienen que consultarlos más adelante nuevamente. Y de todas maneras vamos a seguir trabajando ya en el aula. Mucho con esto, pero me interesaba que recordáramos un poquito el procedimiento para realizar esto. ¿Algo más que quieren agregar? Muchachos, muchachas. ¿Nada? ¿No hay comentarios? Vale, pues no hay nada más que agregar. Yo les agradezco mucho su asistencia, muchachos. Los que tengamos clase por ahí mañana nos vemos ahí en la escuela. Y no, pues en la próxima ocasión que tengamos oportunidad de reunirnos, por ahí nos estaremos saludando. Gracias, muchachos, que tengan excelente noche, que descansen, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana o cuando nos corresponda. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego, buenas noches, que estén bien. Finalizo para todos, gracias, buenas noches.